Tiempos aquellos en los que cuando a usted le dieron una estrella Michelin aquí en el Gurutze Berri, ni nadie se enteró y aquello era como si no hubiese pasado nada, ¿no? Como si no hubiera pasado nada. Ni nosotros nos enteramos verdaderamente del valor que tenía la estrella. Nos tuvieron que explicar el inspector que al final nos vino a decir que nos habían concedido lo que significaba, etcétera y tal. Porque nosotros no éramos conscientes de que aquello nos podía proporcionar ninguna ayuda. Antes de empezar a hablar de usted, me gustaría preguntarle, normalmente de usted hablan como de un cocinero vasco. Sí. En cambio, viendo su biografía, usted es cualquier cosa menos cocinero vasco. Sí. Se pasa 10 años o 15 años en Inglaterra, en Francia, Sí. En Madrid ha estado, prácticamente ha desarrollado su carrera Sí. en Madrid, tiene una formación muy francesa. ¿Es usted un cocinero vasco o es usted un cocinero afrancesado, internacional o un cocinero madrileño? ¿Cómo se definiría usted? No, yo diría internacional más bien. Porque no quisiera situarme ni en Madrid, ni en el País Vasco, ni en París, ni en... Porque yo soy, usted bien dice, una mezcla de todo eso. Yo he ido sacando un poco de jugo a lo que aprendí en Madrid, otro poco de lo que aprendí en Londres, otro poco de lo que aprendí en Suiza, otro poco de lo que aprendí en Francia. En fin, todo eso me ha ido formando una personalidad dentro de la profesión. Por eso yo no quisiera decir, presumo de que soy naturalmente de origen vasco, lo cual pues quizá nos da la pauta esa de que no por los cocineros, sino todos los vascos en general tenemos fama de ser un poco buenos gourmets, de que nos gusta comer bien, etc. De eso sí presumo un poco, porque es verdad que los vascos nos hemos acostumbrado por razones de la historia y por la manera de vivir en este país tan pequeñito y tan difícil, porque es muy difícil, siempre ha sido muy difícil por las circunstancias, pues me siento orgulloso de ser vasco en ese aspecto, que sé que aquí la generalidad, no solamente de los cocineros, la mayoría de los clientes, yo diría, del País Vasco, son gente bastante entendida en gastronomía. Y eso da, pues, ciertos niveles. Si cierta personalidad de la clientela te da un nombre, pues algo quiere decir. Si vas a un país donde no se sabe comer y te dicen que eres muy bueno, tú desconfías de lo que te digan, porque no tienes certeza de que seas tan bueno si los clientes no lo demuestran, ¿no? Por eso quiero decir que en ese aspecto sí me gusta decir que, bueno, de origen soy vasco, pero mi formación internacional, sin duda. Vamos a hablar un poco de su biografía, aunque sea brevemente, porque usted se hizo cocinero, a ver, porque tenía un pequeño restaurante su familia, por vocación, por huir del seminario, porque quería ser artista. ¿Por qué se hizo usted cocinero? Pues yo creo que me hice cocinero porque yo siempre, después de realizar los estudios, como todos, pues yo tenía tendencia a aprender una profesión que tuviera algo de artista, que fuera implicada en el arte. Y yo soñaba pues con ser lo mismo que luego pensé en hacer, primero en aprender pastelería, pues me gustó la cocina, pero también me gustaban otros artes. Por ejemplo, me gustaba mucho la cuestión de arte, de fabricación, por ejemplo, trabajar en el cristal o trabajar en la porcelana, estas cosas artísticas, incluso en la pintura, si se podía llegar, ¿no? O sea, yo veía, después de estudiar muchos años en los colegios, que al margen de la formación, pues me tiraba esa parte, ¿no? Algo de artista. Quería completarme con una cosa en mi vida que me entretuviera y que me hiciera feliz, ¿no? Y así acerté con la cocina, la verdad. Usted también fue contrabandista, tuvo que ejercer algo de contrabandista, porque es que cuando usted empezó no había prácticamente producto. No, era muy difícil. Pasó mucho miedo. ¿Qué aprendió de esta cosa de la tensión, del contrabando, del miedo, de la ansiedad? ¿Qué aprendió? ¿Qué le sirvió aquello para su cocina y para su profesión? Hombre, lo que sí nos enseñó fue lo que había que ser un poco pícaro. Eso en principio, porque si no, no conseguíamos nada. Por eso tuvimos que, todos los días que nosotros íbamos con frecuencia a suministrarnos del género en Francia, porque en aquel entonces era mucho más fácil y mucho más interesante el mercado francés que el español, porque las circunstancias eran distintas económicamente, pues claro, teníamos que ir a buscar lo que necesitábamos. Para ello, pues tuvimos que afinar
el cerebro, porque claro, había que pasar la frontera, había un control siempre. Entonces nosotros estudiamos la manera de poderlo pasar más fácil, estudiamos las horas propicias para poder pasar más fácil, porque sabíamos que era la hora del relevo de los policías en la frontera, que se quedaban un poco a saludarse, a decir que había pasado el día, se ponían a charlar. Si en ese momento llegabas a la frontera, pues te dejaban pasar con el coche, más, no se entretenían en buscarte lo que llevabas en el coche. De otra manera te paraban inmediatamente, siempre tenías un peligro de que cogieran. Pues todo eso pues, nos influenció un poco en buscar esa picardía y en espabilar, digamos, ¿no? En ese aspecto, porque había que seguir viviendo y teníamos que cumplir con los clientes, y entonces buscábamos donde fuera en general, porque entonces en España se hacía difícil. Muchas cosas que en Francia las tenían, nosotros no las teníamos. Teníamos la gran ventaja de que estábamos en la frontera, y eso ha sido siempre una diferenciación para los que hemos vivido, entonces, lo mismo en Cataluña que en el País Vasco, lo mismo que los que son de la zona que linda con Portugal, ¿no? Han tenido esa ventaja de estar en frontera, nada más que eso. Usted es uno de los primeros cocineros vascos y españoles que sale al exterior a formarse. Después de mucho trabajo y de mucho papeleo, conseguirse a Francia, después conseguirse a Inglaterra, y allí desarrolla una importante labor profesional, tanto que incluso allí nace su última hija, que la hace británica, exactamente, Isabel, esta es. y que está aquí, esto es. Y entonces, ¿supuso para usted algún tipo de shock personal salir de una dictadura, de un sitio cerrado y oscuro como era el País Vasco y la España de aquellos años, y encontrarse de repente en una democracia y en un sitio con libertad como Francia, o en una monarquía constitucional como la británica, donde había libertad, donde había, no sé, otro tipo de cosas que en España estaban vedadas? Hombre, supuso, sin duda, no en gran efecto, porque claro, yo tampoco tenía entonces una edad como para estar pensando en los cambios sociales, digamos, la diferenciación del país de donde salía al que iba. Pero lo que es en la profesión en sí, sí, claro, para mí significaba un cambio enorme. Por lo que he dicho antes, desgraciadamente la guerra civil nos condicionó a muchas cosas, la guerra europea nos siguió condicionando y nos hizo estar en un nivel de bajo, de segunda o tercera categoría. De repente poder romper esos moldes y salir al extranjero, para mí fue un cambio total. Me abrió los ojos, me hizo ver cosas nuevas e indudablemente avanzar mucho más deprisa que si me hubiera quedado en España, eso sin duda. Hay una cosa en usted y en muchos otros, yo creo que en la práctica totalidad de los cocineros, que cuando triunfan, cuando han alcanzado sus metas, siempre dicen que han tenido que dejar la familia atrás. Sí. ¿Cómo ha sido su relación con su familia? Pues, hombre, pues ha sido un poco distanciada en ese aspecto, quizá, efectivamente, por razones de trabajo y horarios, porque la verdad es que la profesión nuestra es muy esclava, hay que reconocerlo en cuanto a horarios, no en cuanto a tipo de trabajo o de condiciones, pero sí en cuanto a horario, involucraba el trabajo de todo el día. Entonces hay que no olvidarse, pero pierde uno los mejores años de la formación de tus hijos. No puedes convivir con ellos como tú quisieras en una vida normal. Entonces te tienes que limitar a horas especiales durante el día para poder estar con tus hijos. Mayormente, pues, ¿qué ocurre? Que la formación recae más en ese aspecto de los hijos sobre la mujer, salvo que no trabaje en hostelería también, que tú mismo, ¿no? Y eso te perjudica en el sentido de que, hombre, hubieras querido disponer de más tiempo para dedicarte a tus hijos a los años que ellos necesitaban. Y eso nos pasa a todos los profesionales, pero claro, todo no se puede tener. Y entonces las condiciones nos obligan a ello. Usted, bueno, hay una cosa que me llama la atención, y es que en uno de sus retratos, que está ahí afuera cuando he entrado, a usted se le ve en su retrato y rodeado de libros. Sí. No de cosas de cocina. No, bueno, yo creo que no de cosas de cocina, porque no quiere decir que yo he estado todo el día relacionado con cosas de cocina, indudablemente, pero como parte básica e imprescindible de mi formación han tenido que ser los libros, ¿no? Porque la cocina o cualquier oficio, si no se estudia, lógicamente luego no se puede desarrollar en su justa proporción.
Yo he sido muy amante de leer, de ver lo que hacían todos los demás, de cosas nuevas, de retraducir muchas, incluso cantidad de recetas y episodios de cocinas antiguas, que me ha gustado estudiarlas, ponerlas al día, modernizarlas. Entonces, parte de una formación. Pero yo no he olvidado los libros, al contrario, soy un enamorado de los libros, como es ahora mi hija que está llevando el negocio, le tiene el mismo vicio que su padre. En cuanto a los cacharros de cocina, pues lo mismo, en cuanto ha habido una representación en algún mercado de esto o lo que sea, que ha sido en Barcelona, Madrid, en París, he procurado estar presente para ver qué de nuevo ofrecía el mercado, ¿no? Al ánimo de lo que decíamos antes, de poder llegar a esas conclusiones, de tener cosas que entonces nosotros aquí no podíamos tener. Eso a mí me dio la oportunidad que decíamos antes, de estar en el extranjero y ver muchísimas cosas que aquí no existían. Hay una cosa en su formación que además usted empezó, creo que, a trabajar durante una semana grande del año 46 del siglo pasado. Sí, señor. Que llama poderosamente la atención, y es que usted se pasa 4 años trabajando, un montón de horas en el Hotel María Cristina, sin sueldo y sin contrato. Sí. ¿Cómo se puede aguantar 4 años eso? Pues hay que aguantarlos. Era la manera de aprender entonces. No eran los tiempos de hoy. Hoy las cosas ya se han legalizado y las cosas han cambiado enormemente. Pero indudablemente es que teníamos que aceptarlo, porque posibilidades de poder trabajar, sobre todo en establecimientos un poco selectivos, pues era opción de tener la oportunidad de que alguien te diera la oportunidad de entrar. Yo tuve la gran oportunidad de entrar entonces en María Cristina, que para mí en San Sebastián era el no va más, en aquel entonces, junto con 2 o 3 afamados restaurantes que siempre se han conocido, como Nicolás, etc. O sea, tuve esa gran suerte y por eso no me hizo pesado. Hombre, bien es verdad que me hubiera gustado haberlo pasado antes, ya haber empezado a ganar un sueldito, y ya. Entonces, pues claro. Pero bueno, lo entiendo como una cosa bien aprovechada y que nunca me ha hecho sentirme mal por eso.